Esta es la segunda ciudad más importante de Portugal y además es la que le dio el nombre a este importante país. Acompáñame a descubrir todos los secretos de este precioso lugar. Soy Diego Perdomo y esto es un chamo de viaje desde Oporto. Muchos consideran a Oporto la ciudad más bonita de Portugal. Y es que con las vistas y lugares que tiene para visitar, no es de extrañarse que tenga esta fama. Hoy acompáñenme a descubrir lo mejor de Oporto. Muy buenos días, mis chamos. Ya dejé la pequeña ciudad de Aveiro para ir ahora a conocer la preciosa ciudad de Oporto. En esta oportunidad me voy a trasladar en tren porque hay una línea de tren que va directamente desde Aveiro a Oporto. Hay muchas formas de llegar a Oporto. Pueden llegar en carretera desde Galicia, pueden llegar en autobuses, en tren y también pueden llegar volando, ya que tienen aeropuerto internacional, uno de los más importantes de Portugal. Bueno, mis chamos, ya llegué a Oporto y debo decirles que esto fue amor a primera vista. ¡Qué ciudad tan espectacular! Voy a intentar mostrarles todo lo que pueda porque tengo poco tiempo, porque además hay varias cositas en los alrededores que les quiero mostrar. Así que vamos primero al hotel a dejar las maletas y vamos a conocer la ciudad. Bueno, muchachos, esta es la habitación donde me estoy quedando acá en Oporto. El alojamiento se llama Alojamiento Local Monte Sinaí. Tiene muy buen precio. Tenemos una cama doble, una cama individual y tenemos baño privado. Por acá tenemos el baño. Está bien. Y de verdad está a muy buen precio. Miren, mis chamos, ya Oporto no es una ciudad amurallada. Sin embargo, si caminan por la ciudad van a encontrar muchos tramos de lo que queda de la antigua muralla, como este que tenemos aquí. Ahora sí, mi chamo, vamos a conocer la Catedral de Oporto o la sede de Porto, que es uno de los monumentos más visitados y conocidos de acá, de la ciudad de Oporto. Esta iglesia data del siglo XII, sin embargo ha recibido muchísimas modificaciones durante el tiempo. Incluso si ven, la fachada es como una mezcla entre gótico y barroco. Justo al frente de la catedral se encuentra esta enorme plaza que tiene una vista preciosa de la ciudad. Se encuentra este antiguo pelourinho, que es uno de los más bonitos de la ciudad. Y por acá se encuentra el Palacio Arzobispal, que también se puede visitar. Vamos a conocer ahora la catedral. La catedral por dentro es de estilo románico y tiene varios altares barrocos que están muy bonitos porque están todos recubiertos de oro, como la mayoría de las iglesias de acá de Portugal. Aunque data del siglo XII, la mayoría de las capillas son del siglo XVI, cuando floreció el barroco en la ciudad. La espectacularidad de estas y la enorme cantidad de oro que se usó para decorarlas la hacen algo de lo mejor de Oporto. Ahora vamos a seguir recorriendo porque vamos a visitar algunos otros lugares que estén abiertos, porque por el día hay muchas cosas cerradas. Oporto es una ciudad construida en colinas, así que se sufre caminándola, pero la recompensa es grande gracias a las maravillosas vistas que ofrece. Además, el llamativo estilo de sus edificios e iglesias amenizan aún más el paseo. Mira, mi chamo, esta es una de las plazas más espectaculares de acá de Oporto, que es la Plaza de la Libertad. Es un sitio de encuentro muy importante para la ciudad y además está muy cerca de todas las atracciones, así que pasen por aquí. Y esta iglesia que tenemos aquí detrás es la iglesia de los clérigos, que es una de las iglesias más conocidas de acá de Oporto, ya que tiene una torre que tiene la mejor vista de la ciudad, según dicen por allí. Esta espectacular iglesia data del siglo XVIII y es curioso su espacio circular interior, lleno de preciosos altares recubiertos de oro. La entrada a la iglesia es gratuita, pero hay que pagar para entrar al museo y subir a la torre.
Bueno, mis chamos, la verdad es que la iglesia de clérigos está muy bonita. Ahora está cerrado la torre y también está cerrado el museo. Sin embargo, con Pipe le vamos a mostrar cómo se ve desde arriba. Acompáñenme a verlo. Desde lo alto de la torre se puede divisar la totalidad de la espectacular ciudad de Oporto, uno de los rincones más bellos de Europa. Bueno, mis chamos, y ahora voy a entrar a una de las librerías más famosas del mundo, que es la librería Lelio y Hermano, que dicen que inspiró la biblioteca de Harry Potter. Vamos a conocerla. La librería está muy bonita. Por ahora la entrada es gratuita, sin embargo normalmente cuesta unos 4 euros. Lamentablemente la mayoría de los libros que venden están en portugués, así que no me compré ninguno, pero vale mucho la pena que la visiten. Bien cerquita de la librería Lelio se encuentran estas iglesias que tenemos detrás, que son la iglesia del Carmen y la iglesia de los Carmelitos Descalzos. Son dos iglesias prácticamente gemelas que tienen como características que están recubiertas de azulejos típicos portugueses. Vamos ahora a conocerlas. La iglesia del Carmen está decorada con azulejos en el exterior y en el interior resguarda increíbles retablos de estilo rococó. La iglesia de Carmelitas, justo al lado, fue mi favorita de las dos, y es que aunque es más vieja pues data del siglo XVII, es mucho más espectacular en el interior. La verdad es que no me esperaba que fueran tan espectaculares estas dos iglesias, tan increíbles por dentro. No se las pierdan. Ahora vamos a ver si podemos visitar lo que es el Palacio Nacional de la Bolsa. Bueno, de camino al Palacio de la Bolsa me encontré con este jardín que se llama Jardín de Acordaría, que tiene todos estos árboles que pareciera que tienen falda, ¿no creen? Oporto es una ciudad tan maravillosa que es patrimonio de la humanidad desde 1996. Sus calles estrechas y adoquinadas suben y bajan empinadas colinas, llenas de altos edificios de departamentos, palacios y balcones con flores. El colorido de las casas a ambos lados y las vistas que se abren al final de cada calle hacen que caminar la ciudad sea de lo mejor de Oporto. Bueno, mis chamos, este edificio que tenemos detrás es el Palacio de la Bolsa, que está construido en los terrenos del antiguo convento de San Francisco de acá de Oporto, que se quemó en el siglo XIX. Este dicen que es uno de los monumentos más espectaculares de Oporto, así que vamos a conocerlo ahora. El increíble Palacio de la Bolsa empezó a ser construido en 1842 como sede de la Asociación Comercial de Oporto. La visita inicia en el espectacular patio acristalado conocido como Patio de las Naciones. La escalera noble es el acceso al segundo nivel del edificio y es posiblemente la escalera más espectacular que he visto en mi vida. Y vaya que he visto escaleras. Los salones del palacio son hermosos, destacando la sala del tribunal, la sala de los jurados, la sala del telégrafo y el gabinete de Gustave Eiffel, donde diseñó sus obras más famosas de Portugal. El salón más espectacular es el Salón Árabe, construido con inspiración en la Alhambra de Granada, de la que tengo un hermoso vídeo que pueden ver en el enlace de arriba. Estuvo increíble la visita al Palacio de la Bolsa, es impresionante por dentro, hay salas increíbles, la verdad es que vale mucho la pena, además que la visita es guiada y te explican muchísimas cosas. Lo único malo es que bueno, fue en portugués, pero la verdad es que se entiende muy bien y nada, excelente. Vamos a seguir.
Lamentablemente, dos de las iglesias más espectaculares de toda la ciudad se encuentran ahorita cerradas. La iglesia de Santa Clara es muy bonita, pero está cerrada el resto del año porque está en restauración, y la iglesia de San Francisco me la encontré ahorita cerrada cuando debería estar abierta. Mañana voy a verificar si es que no abre, pero si tienen la suerte de que estén abiertas cuando vengan, visítenlas porque son espectaculares por dentro. Bueno, mis chamos, ya después de haber visitado casi todos los monumentos importantes de acá de Oporto, vamos a hacer un paseo por uno de los barrios más importantes y más conocidos de acá, que es la Ribera del Duero. Miren, mis chamos, ahorita estoy en el barrio de la Ribeira, que es el barrio más animado de acá de Oporto. Está lleno de cafés, de restaurantes, de bares, y además está por toda la orilla del río Duero, que es el río que cruza la ciudad y además el que le ha dado vida a esta ciudad. Miren, mis chamos, estos barquitos de madera que están acá son los famosos rabelos de acá de Oporto, que eran los barcos que se utilizaban para transportar el vino por toda la ribera del río Duero hasta acá. El icono de esta ciudad es el Puente Don Luis I, una enorme mole de metal que conecta a Oporto con Gaia al otro lado del Duero. Tiene dos niveles y ambos tienen espacio para peatones, así que se pueden recorrer los dos niveles y tener vistas diferentes y espectaculares de la ciudad. Los alrededores del puente tienen las mejores vistas de Oporto al atardecer, cuando el sol se oculta y la ciudad se llena de impactantes luces. La mejor forma de despedirse de la perla de Portugal, Oporto.